Muchísimas gracias por esos comentarios tan importantes y la realidad que nos trajo a la conversación. Apreciamos muchísimo eso. José Adán, para usted, del sector privado, estos son temas bastante importantes para ustedes, para su membresía. Por favor, díganos cómo es que están viendo esto y cómo perciben el futuro. Buenos días. Gracias, Eric. Gracias, Kevin, Francisco, Gallardo, los panelistas del sector de energía que nos acompañan y especialmente pues a las personas que han venido a este panel y a la prensa. Este es un día, en realidad se convirtió en un día agridulce para COSEP. Este día es un día donde en primer lugar tenemos que felicitar a las mujeres. Es el Día Internacional de la Mujer y en ese sentido, en realidad para nosotros cada día del año es una celebración por ustedes, por las mujeres. Nosotros realmente en este aspecto creemos en el liderazgo de la mujer y estamos trabajando por esa equidad que se necesita. Pero se convirtió también en un día amargo en el sentido de que se mencionó, pues esta mañana perdimos a uno de nuestros expresidentes, un hombre valiosísimo en la historia del sector empresarial. Don Gilberto, tuvimos la oportunidad en septiembre de poder entregarle a él nuestra orden en reconocimiento a su trabajo a través de toda la vida, un hombre que creyó en la empresa privada, que creyó en la educación, fue un líder en ambos temas, empujó los dos temas que se vinculan, siempre creyó que sin educación no hay desarrollo y hasta el último día de su vida prácticamente estuvo trabajando y eso es parte de lo que hoy a nosotros nos ocupa, seguir desarrollando este país a través del trabajo. Por el otro lado, en positivo de nuevo, tratando de entender lo que estamos haciendo aquí y voy a tal vez iniciar solo tomando dos cosas de lo que decía Kevin y Francisco. Uno, nosotros no somos una isla, Nicaragua no es el único país del mundo, Nicaragua no está aislada del mundo, Nicaragua no puede ser analizada como que somos un único país. Y dos, cómo crecer más. Y esto es un tema que está relacionado a una serie de variables. Es fácil decir que debemos de crecer a 8, lo difícil es llegar a crecer al 8. Y tal vez en este sentido, algo que nosotros en el sector privado hemos venido haciendo ya desde hace algún tiempo, empezamos empujando lo que denominamos en aquel entonces las 3E. Hablábamos de la necesidad de tener energía, de la necesidad de tener empleo, de la necesidad de tener educación y luego con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que había la necesidad de empujar otras 3E. Empezamos a trabajar el tema de las exportaciones, el tema del emprendimiento y el tema del encuentro social. En esa lógica hemos venido queriendo no solo hablar, que esa es una situación que quisimos como sector privado, dejar de ser un actor que fuera socialmente activo y hemos querido ser un actor activo socialmente y hoy estamos entendiendo hacia dónde nos estamos dirigiendo y en esto me quiero referir, leyendo el domingo en el Nuevo Diario una entrevista que le hacían a un ruso que pasó por Nicaragua, no sé si todavía está, pero que anda recorriendo el mundo, y él decía que después de estar en más de 100 países en el mundo, siempre le hacen las mismas 3 preguntas: ¿quién sos?, ¿de dónde venís y hacia dónde vas? Y en ese sentido, Nicaragua es un país pequeño, un país que en prácticamente los últimos 2 siglos hemos tenido apenas 2 periodos de estabilidad, 30 años de 1870 a 1900 y ahora estamos teniendo 25 años de estabilidad entre el año 1990 y el 2015. Una economía que en el 90, por la situación del conflicto, de la guerra, de la división, de no apostar al diálogo, que afortunadamente se llegó en el 90, tuvimos que encontrarnos con un país sin inversión extranjera. Hoy Erika hablaba de los números. En 1990 no había inversión extranjera, veníamos de inflación de 30 y pico %, teníamos exportaciones de 300 millones, teníamos unas reservas de 100 millones y en 25 años hemos recorrido un enorme trecho
somos un país que tiene recursos como cualquiera otro del área centroamericana, que tiene una juventud como cualquier otra del área centroamericana, que tiene más seguridad que cualquier país del área centroamericana. ¿De dónde venimos? Venimos de esa realidad de confrontación, de esa realidad de estar sacrificando el desarrollo económico y social de este país, sacrificando el bienestar de la gran mayoría de los nicaragüenses por situaciones que hay que entenderlas en el contexto del tipo de historia que hemos vivido, pero que no podemos seguir atados a esa historia y que la historia nos tiene que servir para cambiar. Y en ese aspecto, hacia dónde vamos, y eso es el COSEP donde más ha trabajado, hacia dónde vamos, qué es lo que siempre hemos oído hablar aquí de que tenemos que diversificarnos, que no hay valor agregado hacia los productos que exportamos, que al final es un tema de que no hay educación, que no hay productividad, y la realidad es que hemos venido trabajando muchísimo en la dirección de ir respondiendo a cada uno de estos desafíos, de estos retos, de estos problemas, y la verdad es que tenemos resultados que presentar, tenemos resultados concretos, los números están, y más que los números, solo tenés que circular en el país para ver lo que está pasando en el país, y eso lo ven personas que han estado antes y que vienen años después, como Eric, y que pueden de esa forma entender lo que está sucediendo en Nicaragua. En el COSEP nosotros estamos dirigiéndonos hacia, en este sentido, la encuesta que mencionaba Francisco, una encuesta que reflejó cuáles son los factores que inciden en el éxito y en los obstáculos de las empresas. Para nosotros esto es relevante porque aquí no estamos hablando de las empresas que están aglutinadas únicamente en COSEP, estamos hablando de 2.539 empresas en todo el país, estamos hablando de la Nicaragua que hoy tenemos, la Nicaragua de dos economías, la Nicaragua de la economía formal y de la economía informal, más informal que formal, la Nicaragua que todavía se sustenta en la primera ola, el sector primario. Estamos muy lejos para poder todavía hablar de una Nicaragua que profundice en el sector secundario y que estamos tratando de trabajar en ese sector terciario. La Nicaragua joven, fundamentalmente, y eso es otra cosa que tenemos que entender, esta Nicaragua es una Nicaragua donde el 60% de la población tiene menos de 30 años y no tiene la memoria histórica de los que estamos sentados en este panel, y eso lo tenemos que entender, qué es lo que le tenemos que ofrecer a esa Nicaragua joven, no el discurso, sino la propuesta que busque cómo atender a los problemas que tenemos, y en ese sentido estamos trabajando en dirección a buscar cómo cambiar la realidad del capital humano que tenemos en las empresas y que tenemos en el país. Estamos trabajando hacia el tema de la innovación, cómo vincular la innovación a la productividad en los sectores que no son productivos, que no son todos los sectores. Afortunadamente hoy tenemos sectores ganadores que son productivos en esta economía, y por eso vemos que en los últimos 10 años se han aumentado las exportaciones prácticamente en 5 veces, pasamos de 1.000 millones a 5.000 millones, pasamos de 400 millones en zona franca a 2.500 millones, pasamos de 600 millones fuera de zona franca a 2.500 millones, estamos hablando de inversión extranjera que estaba en 200 y pico millones y que hoy está en 1.500 millones, estamos hablando sobre todas las cosas de que hoy estamos sentados en la misma mesa los diferentes actores, el sentarnos con los sindicatos cuando antes nos veían como los enemigos, como los que estábamos ahí explotando a los trabajadores y que se han dado cuenta de que ya no hay esa explotación que se mencionaba de alguna manera como un argumento para poder forzar a que nos pudiéramos sentar. Estamos hablando de que tenemos que apostar a formalizar este país. Estamos en este sentido, y de nuevo, no somos una isla, la formalización no es un problema de Nicaragua, es un problema de toda la región latinoamericana, y estamos hablando del encadenamiento productivo. Esos 4 temas para nosotros nos están guiando en este momento, son los ejes que estamos trabajando en función de las 6C que hemos hablado, en función de cada uno de los pilares que hemos venido impulsando en COSEP y de las diferentes agendas que hemos venido presentando en COSEP. Y esto es un tema que tiene que responder a una necesidad que es la que presenta la población de este país, cómo generar ese empleo, cómo mejorar esa calidad de vida. Nosotros necesitamos construir país, y para construir país lo necesitamos construyendo
a la gente en su día a día, dándole a la gente esa oportunidad de trabajo, y de lo que sí estamos convencidos es que esto lo vamos a hacer a través de la creación de empresas, con empresas que sean dignas, que tengan sostenibilidad y que permitan entonces que podamos desde el sector privado seguir creciendo, y estos son de los resultados que sí nos enorgullecemos, que hoy estemos hablando de que Nicaragua está creciendo a nivel de la región latinoamericana en empleo formal más que cualquiera de los países de la región, y eso está dándole respuesta a la gente y es parte de esa necesidad. Y esto creo que lo tengo que cerrar diciendo que hemos sido efectivos teniendo un esquema de comunicación en el tema económico entre todos los actores sociales. Tenemos que ir en esa misma ruta de encontrar ese diálogo en una de esas G, que es lo que decía Francisco, que hemos estado escribiendo en estas últimas semanas. En el tema de la educación necesitamos sobre todas las cosas entender que ya no podemos seguir atrasando el sentarnos en una misma mesa, el sector público, el sector privado, la academia y los organismos multilaterales que financian este tipo de actividades y los países amigos que financian este tipo de actividades, porque es una necesidad que, como se ha mencionado aquí, mientras los otros países avanzan, nosotros estamos caminando más lento. Esa es una necesidad. Y la última es que Nicaragua, para no repetir los errores de su historia, también tenemos que apostar al diálogo que nos permita que no solo sea en lo económico, que no solo sea en lo educativo, sino que también que sea en lo político. Al final es todos estos sectores los que tenemos que hacer de Nicaragua un mejor país. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Si quieren saber mucho más de lo que hace COSEP, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.ni. Gracias, nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz tarde y una feliz noche. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria.